Hola, bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo. Esta es la clase número 28. Seguimos en el camino con Cristo, varias historias de su ministerio, y ya se está acercando al momento de ir a Jerusalén para esa semana final y para morir por nosotros. En estas primeras historias se está empezando a salir de Galilea e ir hacia Samaria y también a Jerusalén. Así que vamos a empezar en Lucas capítulo 9, empezando en versículo 51. Dice: Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, mostrando la decisión que había tomado para llegar. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Interesante esta historia, ¿sí? Nos muestra un poco del carácter de dos de los discípulos todavía, y por supuesto el carácter de Cristo. Esta actitud de los samaritanos es bien típica. Ustedes saben ya el trasfondo que hay entre los samaritanos que se quedaron después del exilio a Babilonia, y también los judíos que los consideraban a los samaritanos como animales, gente sin importancia. No los respetaba, no querían estar con ellos, y a veces si un judío pasaba solo por el territorio de los samaritanos, estaba en peligro de morir, ¿sí? Había muchos casos en que mataban a los judíos, y de la misma forma un samaritano solitario estaba en peligro de morir también, pasando por el territorio de los judíos. Así que es un poco sorprendente que Cristo haya decidido pasar por esa zona. No es tan sorprendente esta actitud de los samaritanos. Entonces Juan y Santiago o Jacobo en esta historia muestran quizás lo que es una actitud típica de los judíos. Bueno, si nos van a tratar así, pues no merecen vivir. ¿Qué tal si llamamos fuego del cielo para consumirlos? Bueno, eso nos hace pensar en Elías. La historia de Elías contra los profetas de Baal, y ganó Elías llamando fuego del cielo que consumió los sacrificios. Y no sé si Juan y Jacobo pensaban en hacerle a los samaritanos sacrificios vivos, pero querían portarse como Elías. Y Cristo les dice: no estamos en eso, ¿sí? Ahora, lo interesante de esta parte aquí es que la sección de versículo 54, como hizo Elías y los consuma, no está en todos los manuscritos más confiables, ¿sí? Tampoco la parte que está en 55 y 56, donde dice: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esa parte no está en los manuscritos más confiables o más viejos. Así que en la versión original sería más bien: entonces volviéndose él, los reprendió y se fueron a otra aldea. Pero a mí me gusta que tenga la Reina Valera aquí esa parte, porque muestra el corazón de Cristo. Aún ofendido, él no se enojó y no quiso responder, aunque él podría haberlo hecho si quisiera. Y también vemos aquí Juan, que fue llamado por Cristo hijo del trueno con su hermano. Después sería llamado el apóstol del amor, o el amado de Cristo. Interesante ese nombre y cómo cambió Juan después. A veces nosotros tendemos a juzgarlos, a Juan y Jacobo, o también los samaritanos, por esa actitud de odio, ¿sí? Pero a veces somos iguales cuando decidimos no perdonar a alguien que nos ha ofendido. No nos gusta cómo nos han tratado,
decidimos que si ellos no piden perdón, no vamos a dárselo, y aun si nos piden perdón, decidimos que la ofensa fue demasiado grande y vamos a seguir con rencor y enojo hacia ellos. Bueno, obviamente esa actitud no es bíblica, no es como Cristo, ¿sí? Porque Cristo hablaba de perdonar, y aquí vemos un caso cuando Juan y Jacobo tenían que aprender algo más de Cristo. Pero es más, Juan y Jacobo quizás compartían la misma actitud hacia los samaritanos que tenían muchos judíos, que ni merecían vivir, que no sería gran cosa eliminarlos de la faz de la tierra, ¿sí? Entonces hablan de llamar fuego del cielo como si fuera algo casual, porque ellos ya han juzgado a los samaritanos y han decidido que no merecen vivir. Otra vez tendemos a criticarles hasta recordar que tenemos la misma actitud a veces hoy en día. Ustedes han escuchado las historias de los criminales que han cometido crímenes horribles, que han matado a las personas, han violado a las personas, han abusado a niños, pero varias veces, cosas terribles. Y estando en la cárcel, ya sentenciados a la muerte, pocos días antes de la muerte, escuchamos la historia que se han arrepentido y que se han convertido, se han bautizado y ya han sido salvos. Dos cosas nos pasan por la mente muchas veces. Primero, sospechamos la conversión. Sospechamos que no es verdadera, no es genuina, que están diciendo eso para quedar mejor, quizás tener más chances para un perdón y un rescate de la muerte. Sospechamos sus motivos y la veracidad de su conversión. Pero es aún peor que eso, porque quizás algunos no se convierten realmente, quizás no son genuinos. Pero es más, cuando escuchamos de esos casos, y aun si creemos que la conversión es genuina, nosotros pensamos que no se lo merecen, que no deberían tener la oportunidad ya para ser salvos, porque lo que han hecho es tan horrible que deberían morir e ir directamente al infierno, ¿sí? Quizás no lo decimos tan abiertamente, pero está en la mente, está en el corazón de nosotros muchas veces, ¿sí? Y no queremos darles esa misericordia, no queremos pensar en la mente que valen ser perdonados. Sí, bueno, es cierto, nadie merece ser perdonado, pero Dios nos perdona a todos. Así que si Dios nos va a perdonar a nosotros, debemos estar listos para ofrecerles a todos la misma opción que Dios nos ofrece para recibir el perdón y la salvación de Dios. Una historia bastante difícil. Entonces salen de esa área, no pasan por el pueblo y pasan por la región de Samaria. Aquí tenemos un par de fotos de Tel Samaria. Hoy en día no hay muchas excavaciones en Israel, pero es una zona muy linda y ustedes saben, en el Antiguo Testamento Samaria era la capital de la nación de Israel, el reino del norte, ¿sí? Y estaba a la cabeza de un valle, muchas plantas, muchas flores, muchos árboles, una sección muy linda. Aquí vemos la vista desde arriba hacia el sur, o sea, una sección hermosa del paisaje, ¿sí? Para que se orienten un poquito más. Y mirando el mapa aquí, vemos que en esta historia, un poco después, Jesús está saliendo de Galilea, está llegando a la frontera sureña de Galilea y tratando de cruzar por Samaria. Ahí, aquí vemos más o menos dónde está Galilea y Samaria, un poco más hacia el sur. Muy bien, entonces seguimos con la próxima historia y saltamos varios capítulos porque ya hemos visto algunas de las historias de los capítulos en el medio. Y vamos a capítulo 17, versículo 11, y leamos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué buena historia, todavía en la región de los samaritanos, y otra vez el héroe es un samaritano. Vamos a mirar en un ratito la historia del buen samaritano en capítulo 10. Parece que hay muchos buenos samaritanos, este es otro. Esta historia también es interesante porque nos revela algo en ellos y tristemente en nosotros que ocurre demasiado. Que el hecho de que habiendo recibido bendiciones de Dios y de Cristo, somos lentos o ignorantes a veces de lo que Dios nos ha hecho. O si bien nos damos cuenta, no respondemos como debemos a esa bondad de Dios. Aquí en la historia había 10 leprosos y lo interesante es que cuando Cristo les vio, no les dijo, los voy a sanar, no les dijo, les voy a quitar la lepra, solamente dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Bueno, había varios pasos en el proceso de ser declarado leproso y también sanado. Y varios pasos involucraban una visita a los sacerdotes. Entonces, ellos no sabían al principio, al escuchar esto, que iban a ser sanados, ¿sí? Se fueron pensando quizás que Jesús no quería acercarse y que los había rechazado. Pero en el camino es cuando se dieron cuenta, y 9 quizás estaban alegres y siguieron de largo, no volvieron, y uno dio gloria a Dios y a Cristo mismo cuando volvió a agradecerle, ¿sí? Me pregunto si es más o menos el mismo porcentaje hoy en día de los que reciben bendiciones de Dios y que dan gracias a Dios por esas bendiciones. 10%. Habrá 10% de las personas en el mundo hoy que dan gracias a Dios por las bendiciones que reciben diariamente. No creo. Creo que quizás ese porcentaje es demasiado alto. Habrá 10% aún en la iglesia que dan gracias a Dios por las bendiciones. Quizás lo dudamos también, si el porcentaje es tan alto, aún en la iglesia. ¿Y será que en la Biblia hay pecados que son como las raíces de los demás pecados? Yo creo que el orgullo parece ser uno de esos pecados que es raíz de otros pecados o que guía a otros pecados. Y yo creo que según esta historia y otras, la ingratitud es pecado que es la raíz de muchos otros pecados, que guía a muchos otros pecados. Por eso es importante prestar atención a este pecado. Por un lado parece ser cosa liviana de, bueno, me sanó y estaba agradecido y no volví para decirle gracias, pero es cosa pequeña, yo estaba tan contento que quería volver a mi familia a contarles y quizás nos disculpamos fácilmente. Pero creo que esta actitud es bien importante si tenemos gratitud o no. En Filipenses 2 dice, no se quejen por nada, por nada. ¿Cuán difícil es eso? ¿Es posible ir todo un día dando gracias por todo y no quejándonos por nada? Yo no sé si hay personas que lo han hecho, por lo menos cerca de mí. Es la misma actitud, pero son dos facetas diferentes. Primero, ir todo un día dando gracias por todo. Eso implica que no todo lo que nos pasa va a ser agradable, pero igual vamos a darle gracias a Dios en todo, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Dad gracias en todo. Wow, orad sin cesar. Quizás están juntas esas dos frases con una razón. Orando, damos gracias por todo, aun las cosas malas, porque Dios puede obrarlas para bien de los que le aman. Romanos 8. Pero la otra parte es, aun si podemos evitar
quejarnos, ¿sí? Aún más difícil. Una vez en una iglesia en Houston, estaba reuniéndome con un grupo de personas, como 15 personas en el grupo, y era la mañana, tipo 9 de la mañana. Y yo les relaté esta historia y les pregunté, ¿piensan que sería posible para ustedes seguir el resto de hoy sin quejarse una vez? Y se miraron uno al otro y empezaron a reírse y dijeron, no creo que sea posible. Yo, ¿en serio? Sí, un día, menos de un día ya. Bueno, ¿qué tal si van hasta mediodía, como 3 horas más, sin quejarse una vez? Y siguieron riéndose y dijeron, no creemos que sea posible. Digo, wow, las 9 de la mañana hasta las 10, hasta las 12. Bueno, ¿qué tal hasta las 10 de la mañana? 1 hora pueden hacerlo y todavía las caras dudosas ya no pensaban que era posible. Digo, ¿qué es esto pues? Que no pueden evitar la queja. La queja es una parte tan grande y tan importante de su vida que no quieren deshacerse de la queja ni por 1 hora. ¿Qué tipo de actitud es eso? ¿Sí? Otro día en el mismo lugar, un día que estábamos dando comida a varios hombres que vivían en la calle. Y había un señor que llegó al último y ya se habían entregado todas las bolsas de comida y él necesitaba comida. Entonces le dijimos, bueno, si puede esperar aquí con su amigo, entonces le preparamos una bolsa y entonces se la damos. Ok, está bien. Entonces él se quedó con su amigo charlando como en una punta del pasillo y yo esperando la comida así como escuchando a ellos, pero también mirando la cocina para ver cuándo iba a estar listo. Y empecé a escuchar lo que decían y ellos se quejaban de la comida que habían recibido antes en esa misma iglesia. ¿Sí? Quejaban de la calidad de la comida, que no les gustaron las latas de comida que se daban, que los sabores no eran los mejores, que tal calidad del producto. Y finalmente no aguantaba más yo y les dije, entonces, ¿por qué vienen aquí otra vez si no les gusta la comida? Como medio enojado con ellos, ¿sí? Y ellos dijeron, bueno, volvimos porque queremos darles otra oportunidad para mejorar. Y wow, eso casi me hizo ir a la cocina para quitar ya toda la comida. Bueno, hasta luego, no le damos nada si va a ofenderles así de esa forma. Estaba como molesto y ni era mi comida, ¿sí? No la había pagado, no era cosa mía, solamente ayudaba a llegar de una mano a otra la comida. Pero esa actitud me molestaba. Yo digo, wow, ¿qué pensará Dios de nosotros cuando ni le agradecemos las cosas grandes que nos da, que Él ha creado, que Él nos ha dado en todo momento? Hasta el sacrificio de su Hijo, la gente no solamente ignora, sino que lo rechaza a Cristo. No le dan gracias de nada. ¿Cuál será la actitud de Dios hacia tales personas? ¿Sí? Esto es algo bien serio, ¿sí? Y para cerrar esta sección, les comparto una pregunta que escuché una vez que me gustó. Me gustó escuchar, no me gustó aplicar tanto porque me di cuenta que no lo hago muy bien. Pero alguien dijo, ¿cuánto tendríamos nosotros si Dios quitara todo por lo cual no le hemos agradecido? Si tuviera yo que darle gracias por cada cosa que tengo cada día, y si no, Dios me lo quitaría, ¿con cuánto me quedaría yo? Yo creo que muchos de nosotros no tendríamos nada, porque no tenemos el hábito de agradecerle a Dios las bendiciones que nos da todos los días. Y si Él decidiera quitarnos todo eso, quedaríamos sin nada muchas veces. Realmente es un área que debemos trabajar, debemos mejorar para mostrar esa gratitud hacia Dios y a Cristo por lo que han hecho. Evitar la queja seguramente y agregar las gracias en todo momento y por toda circunstancia. Bueno, ahora llegamos a la historia conocida del buen samaritano. Y si quieren seguir la historia, está en Lucas capítulo 10, empezando en versículo 25 al 37. Y lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos en una clase anterior, de introducir la historia
y después mostrar unas fotos y después un video, uno de los videos que les he mencionado ya varias veces, que filmamos en Israel. Primero, quiero mostrarles primero el área de qué estamos hablando, perdón. Es parte del desierto de Judea, parte del lugar donde fue tentado Jesucristo. Y vemos en el centro de esta foto algo que es como un arroyo muy profundo, ¿sí? Como un cañón casi, que es el Wadi Kilt, o el Wadi Kelt, como se dice. Y hay un camino al borde de ese cañón y también como la mitad del camino hacia abajo, que son caminos que van de Jerusalén a Jericó. Y son caminos muy usados por la gente hasta el día de hoy. Hay gente que van caminando y usando ambos caminos. Ustedes ven donde dice ascenso de Adunim, ven que hay como un caminito. Bueno, ese es el camino que usó David cuando huía de Jerusalén de Absalón. Él usaba el ascenso de Adunim. Y ven ahí abajo el palacio de Herodes, que construyó Herodes cuando era invierno en Jerusalén, podía ir a un lugar más seco y más caliente en Jericó. Y a la izquierda abajo ven lo que es la ciudad moderna de Jericó. Bueno, esa es la zona en general. Ven lo montañosa que es y qué lugar más difícil. Y esta historia ocurre entre Jericó y Jerusalén. Algunos piensan que es una parábola que no ocurrió, pero yo creo que realmente hay buena chance de que haya ocurrido. Aquí vemos una foto ya más de cerca de esta zona. En el medio, construido al lado del precipicio o en el precipicio mismo, es el monasterio de San Jorge. Fue construido en el año más o menos 420. El Wadi Kilt, el cañón, es toda la zona, ¿sí? Como una ruptura, una grieta grande ahí en la tierra. Y otra vez vemos el camino que se llama Ascenso de Adunim. El camino que les voy a mostrar ahora queda más abajo, no totalmente al fondo, más o menos mitad entre arriba y abajo. Aquí lo vemos. Ven abajo el fondo del cañón, del Wadi. Y a la izquierda, arriba, ven lo que parece ser como un caminito bien angosto, y lo es. Ese es el camino de Jerusalén a Jericó, y yo creo que fue ahí donde fue atacado este hombre en la historia del buen samaritano. ¿Sí? Ustedes pueden ver que el camino no es muy angosto, no es muy ancho. De hecho, esta parte es casi la más ancha que hay en las 3 millas más o menos que caminamos en esta parte. Y ven que hay otras partes donde es fácil doblar unas piedras y encontrarse con alguien o algo. Más o menos la mitad del camino hay una vista a Jericó, primera vista, y después sigue el camino y llega a Jericó cerca del palacio de Herodes que miraron. Así que voy a mostrarles ahora este video del buen samaritano. Y con la historia misma doy algo del trasfondo que da más gusto y más profundidad a la historia y la aplicación. Y después volvemos y terminamos con una aplicación. Buenos días. Estamos aquí en el Wadi Kilt. Estamos entre las ciudades de Jerusalén y Jericó, casi llegando a Jericó a unos 5 kilómetros en esa dirección. Es bien temprano de la mañana. El sol está amaneciendo. Va a ser otro día caluroso. Pero estamos en un lugar de tranquilidad. Estamos en el desierto de Judea, donde ocurrieron varios eventos de la vida. Muchos dicen que Elías pasaba por aquí en parte de su ministerio. Y por supuesto Cristo estaba aquí en su ministerio. Varias veces habría tomado el camino entre Jerusalén y Jericó, y contó una historia de un hombre que también iba de Jerusalén bajando a Jericó, que tuvo problemas. Eso vamos a mencionar después. Pero primero queríamos darles una idea de dónde estamos. Quizás el lugar de las tentaciones de Cristo también, en Mateo 4. Vamos a ir tomando ya una idea de cómo es este lugar, con el sol
escuchando la tranquilidad, los pájaros cantando y la paz que se siente aquí. Vamos a mostrarles ahora algo del paisaje, los precipicios arriba y la parte de abajo, el wadi ahí en el fondo, el acueducto romano que pasaba de Jerusalén a Jericó en el tiempo de Cristo, y también dejar que escuchen la tranquilidad y la paz que existe aquí esta mañana. Quiero darles un poco de trasfondo acerca de la historia del buen samaritano antes de empezarla. En el tiempo de Cristo es importante recordar que no había solamente un tipo de fariseo, sino hasta 7 escuelas o tipos de fariseos, de los muy liberales a los muy conservadores. El más liberal, el líder de Rabí, era Hillel, y el más conservador era Shammai. Y la diferencia entre estos grupos se basaba en cómo entendían ciertas partes de la ley, cómo ponían en orden varios mandamientos que había. Por ejemplo, cuando alguien les preguntaba cuál es el mandamiento más importante, todos, por supuesto, decían amar a Dios con todo el corazón, y todos estaban de acuerdo. Pero después de eso, cuando seguía la pregunta, ¿y el segundo más importante cuál es? Ahí empezaban las diferencias. Hillel dijo que el segundo más importante era amar al prójimo. Y por supuesto Cristo había dicho lo mismo. Pero Shammai no dijo eso. Para Shammai, el segundo más importante era guardar el sábado, como algo principal, algo importantísimo para él. Y eso de amar al prójimo, número 7 en la lista. Así que menos mal no somos vecinos de Shammai. Quizás no nos ayudaría. Entonces en Lucas 10 vemos que hay otra pregunta más del experto en la ley. Dice que queriendo justificarse, le preguntó a Cristo, ¿y quién es mi prójimo? Y era otra pregunta muy buena, porque había gran diferencia aún más en esta pregunta. Por ejemplo, Shammai, el más conservador, decía, bueno, mi prójimo es el judío religioso que cuida la ley, que guarda la ley en todas partes de su vida. Pero si uno preguntaba a Shammai, ¿y qué tal el judío que no practica tan bien la ley? Él es tu prójimo, ya no es mi prójimo. Bueno, ¿qué tal el griego que es creyente en Dios? No, tampoco. El romano, ni hablar de eso. Y el samaritano, ni es humano, no es mi prójimo, no tengo que hacerle nada. Eso fue Shammai. Bueno, Hillel, el más liberal de las escuelas de fariseos, ¿qué decía él? Bueno, también que el judío religioso era su prójimo, por supuesto, pero él abría más el camino. Él decía, bueno, el judío aún no religioso, él es mi prójimo también. Hasta el creyente griego o romano es mi prójimo también, porque buscan a Dios. Pero ahora el samaritano, no sea ridículo, no puede ser mi prójimo, no es humano. Hillel, el más liberal, pensaba que el samaritano ni era humano también. Entonces Cristo responde a esta historia. Pero en vez de decir, este y este y este es mi prójimo, él contaba la historia y dejó que el experto mismo contestara la pregunta. Ahora estamos en el camino a Jericó. En la distancia ven el monasterio de San Jorge, hecho en el IV o V siglo después de Cristo. Si seguimos a la izquierda, vemos el acueducto romano enfrente, que vimos desde arriba hace un momento. Un poco más a la izquierda y más arriba, vemos donde estábamos filmando hace unos momentos, donde ven como el arco rojo ahí arriba.
y después más a la izquierda, más del camino hacia la cima. Entonces Cristo empieza a contar la historia del hombre. Dice que bajaba de Jerusalén a Jericó y estaba solo. Y los ladrones aparecieron de la nada. Es fácil de ver cómo podrían haber aparecido de esa forma. Y dice que lo atacaron al hombre, lo dejaron medio muerto, que es un término importante en esta historia, un término legal para los judíos. Porque la ley decía que los sacerdotes, de varias formas, no podían estar cerca de una persona muerta o media muerta, no podían tocarla. Aun si era su propia familia, no podían acercarse, especialmente el sumo sacerdote. Entonces vemos el caso de este hombre, ahí golpeado, está aquí en el camino, lejos de amigos, lejos de ayuda. ¿Y qué le va a pasar? Los ladrones ya se esfumaron y este hombre está quizás por morir en unos minutos o una hora. Dice Cristo en la historia que pasaron 3 personas. La primera persona dice que fue un sacerdote. No sabemos qué clase de sacerdote, quizás era un saduceo, pero dice que se le acercó, lo vio en el camino, pero como era sacerdote, iba en camino a Jerusalén, quizás para participar en los sacrificios ese día, no quiso hacerse impuro. Entonces dice que pasó por el otro lado del camino. Ahora, si este es el camino, mírenlo, al otro lado, ¿dónde? Este lado, roca, este lado, precipicio, apenas podía pasar, pero pasó sin tocarlo. Dice que también se acercó un levita, quizás otro tipo de saduceo. Lo mismo, lo vio y no quería contaminarse, quería estar listo para el servicio después en el templo y siguió de largo al otro lado del camino. Ahora, ¿qué pensamos de estos primeros 2 que pasaron? La tendencia es criticarlos totalmente. ¿Por qué? Porque parecía que no tenía compasión. Pero hay que entender otra vez, las escuelas de fariseos, con sus creencias diferentes, con el orden de mandamientos que tenían, hay que recordar que para algunos la pureza era más importante que amar al prójimo, ¿sí? Entonces estos primeros 2, no es que no tenían compasión, me imagino que sentían compasión en su corazón, pero es que la pureza para poder servir después era más importante para ellos que el mandamiento de amar al prójimo. Entonces guardaban la ley, parte de la ley, pero según Cristo ignoraban la parte más importante. Ahora pasó el buen samaritano, y somos nosotros los que le llamamos bueno, porque los judíos no pensaban así. Nosotros sabemos el fin de la historia, pero ellos no. Hay que recordar también que los samaritanos eran judíos, por lo menos parcialmente. Eran los que habían quedado atrás, fueron dejados atrás, abandonados, cuando los asirios vinieron a Israel en el año 721, conquistaron a Israel y dejaron a los más pobres, los más débiles. Y estos, los samaritanos que quedaron, se casaron con otros de otras naciones y por eso fueron ignorados y despreciados por los judíos verdaderos. Pero el hecho de que son judíos significa que su Biblia, su ley también eran los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Entonces este samaritano se le acerca a este hombre y recuerda, tengo que amar a mi prójimo. Entonces le ayuda, le pone vendas, le da la ayuda que puede en el camino y después lo carga sobre su animal, su burro, hasta llegar a un mesón donde podía ser cuidado. Ahora, antes de seguir con la parte de la historia que conocemos del buen samaritano, hay que compartir otra parte de la historia judía. Tenían una forma de contar estas historias, tipo parábolas. Primero venía el sacerdote, y después venía el levita, y después finalmente el tercero de la historia era un fariseo. Entonces recordemos quién está preguntando esta pregunta. Es un fariseo probablemente, el experto en la ley. Y él escucha la historia y él ve que los saduceos no ayudan, los primeros 2.
pero él sabe que para él tener compasión del hombre es más importante que la pureza. Entonces él está pensando, qué bueno, voy a ser el héroe de esta historia porque los fariseos aman a sus prójimos. Y él está anticipando ya que Cristo va a decir, y el fariseo pasó y le ayudó, y este es el verdadero prójimo, y él va a estar orgulloso de sí mismo. Y ahí es cuando Cristo le cambia la historia. Entonces llegamos al final de la historia. El experto ha preguntado su pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo ha contestado con esta historia con un fin sorprendente. Y Cristo después le devuelve la pregunta al experto y dice, ahora dime, ¿quién era el prójimo realmente en esta historia? Y el fariseo casi no puede contestar. No dice el samaritano, ni dice la palabra. Él dice, supongo el que lo ayudó, quizás medio enojado. Y dice, bueno, vete tú y haz lo mismo. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? Empezó la historia y este fariseo, quizás aún si era liberal, él no tenía ningún concepto del samaritano como una persona, mucho menos un prójimo. Pero Cristo con la historia cambia la definición de quién es un prójimo. Y después dice, tienes que hacer lo mismo. ¿Cómo se fue ese fariseo? ¿Se fue enojado? ¿Se fue avergonzado? Me imagino los dos. Pero se fue pensando, ¿será que este hombre tiene razón? ¿Será que el samaritano es mi vecino, es mi prójimo? ¿Será que es humano y tengo que amarlo y mostrarle la compasión de Cristo? Difícil para él pensar así. Ahora pensemos nosotros en quién es nuestro samaritano. Todos lo tenemos. Nosotros leemos esta historia y estamos bien. Miramos el samaritano. Sí, qué bueno, sí lo podría amar. Pero cambiemos un poco quizás el nombre y la cara de ese samaritano. Piensen ustedes en la persona a quien más odia. Ojalá no odian a nadie, ¿sí? Pero piensen en la persona que quizás les ha hecho algo. Quizás les ha ofendido, quizás les ha robado. ¿Pueden amar a esa persona? Esa persona es su prójimo. Qué difícil. Cristo, para este experto en la ley, tomó la persona más odiada, dirían el animal más odiado, y lo convirtió en un prójimo a quien debía amar. Cristo nos dice lo mismo. No podemos escaparlo. Si hay gente que nos ha ofendido, tenemos que perdonarles. Si hay gente que no consideramos importantes o buenos, tenemos que amarles. Si hay gente muy diferente a nosotros, tenemos que amarles. Son nuestro prójimo. No hay ninguna excepción. Todos son nuestros prójimos y debemos amarlos como Cristo pide aquí. Ven aquí algo muy importante, una lata de Coca-Cola del primer siglo. Quizás Cristo tomó esto y lo dejó en el camino. Ven aquí el árabe. Bueno, espero que les haya gustado el video, el trasfondo que les dimos, las aplicaciones y aún inclusive los toques finales ahí al final del video. Ustedes ya han visto algunas aplicaciones que di, que Dios y Cristo aman a sus enemigos, como el buen samaritano trataba bien a sus enemigos, y Cristo quiere que nosotros también busquemos a nuestros enemigos, o si no bien son enemigos, son gente que quizás nos fastidia, que no nos llevamos bien con ellos, que no nos caen bien. Dios quiere que busquemos a ellos para mostrarles el amor de Dios, y así podemos ser hijos de nuestro Padre. Y está diciendo Cristo que si no podemos amar a esa persona o esas personas, las que son las más asquerosas, más odiadas, entonces realmente no podemos llamarnos seguidores de Jesucristo, ¿sí? Y otra aplicación bien importante es que debemos pedir la ayuda de Dios para poder discernir entre los varios mandamientos de Él. Porque hay muchos principios bíblicos y a veces es medio confuso saber cuál principio bíblico aplicar.
o cómo entender ciertos textos, o cómo saber cuál texto aplica hoy en día también, o solamente aplicaba en el tiempo del texto cuando fue escrito, ¿sí? Necesitamos la habilidad de discernir entre esas cosas tan importantes. Me gustaría cerrar con otra historia acerca de esta historia del texto. Había 3 estudiantes en una escuela bíblica, una escuela de teología. Eran alumnos avanzados, tenían entre 25 y 30 años, ya iban para su maestría y doctorado, y estudiaron este pasaje y por supuesto conocían bien la historia, ya habían estudiado antes todo eso, ya sabían el trasfondo, todo. Y el profesor de la clase se les acercó a 3 de los alumnos de la clase, los mejores alumnos, y les dijo, bueno, tenemos una oportunidad especial para ustedes. El viernes que viene, en tal emisora de la radio, nos han invitado a 3 de los alumnos aquí a presentar unas prédicas cortas acerca del buen samaritano. Y yo quiero que ustedes 3 hagan esas 3 prédicas en la radio. Entonces los alumnos se entusiasmaron porque era un honor y nunca habían hablado antes en la radio. Entonces pasaban varios días preparando sus prédicas y después salían caminando para llegar a la emisora de la radio. Bueno, lo que no sabían ellos es que el profesor había planeado algo extra. Era verdadera la oferta de ir a hablar, pero sobre el camino que tenían que tomar para llegar a la radio, habían puesto a un mendigante, o sea, a propósito, ¿sí? Y lo hacían, pero muy triste, un poco sucio, hablaba fuerte, y la cuestión era ver si estos 3 alumnos iban a conectar la historia que iban a predicar con la situación verdadera frente a ellos, si ellos iban a parar para ayudarle o no. Y resultó que yendo, todos lo vieron, y todos lo evitaron y siguieron de largo y llegaron a la estación para predicar. Qué triste, ¿sí? Que ellos predicando sobre una historia exactamente igual, o no vieron o pensaron como el levita y el saduceo que era más importante seguir de largo y no parar para ayudar a este mendigante, ¿sí? Y nosotros criticamos a los 3 alumnos. Pero nosotros también lo hacemos. Me pregunto cuántas oportunidades perdemos que Dios nos pone en el camino para ver si vamos a responder a su gracia y su amor que Él nos ha dado. Que Dios nos ayude a discernir en estas oportunidades, a parar y a portarnos como el héroe de esta historia, el buen samaritano. Que el Señor los bendiga.